Cómplice del día. Gladys en éxitos. Este clásico maravilloso de Barry White lo escogió nuestra coanimadora de hoy para presentarla, para darle la bienvenida. Let the music play. Judith, ¿cómo estás? Judith Castillo, sí, abogado, pero sobre todo además referencia a Venezuela porque una modelo profesional bellísima que fue utilizada en campañas, pero también Miss Venezuela del 1976. Así que de esto y más hablaremos con ella y se encargará del espacio hasta las 3. Bienvenida. Muchísimas gracias, Gladys. Estoy súper contenta de estar aquí hoy contigo, emocionada. Me encanta esta invitación, así es que nada, cuando quieras estoy a la orden. Primero, ¿por qué escogiste a Barry White? Me encanta esta canción. Te agradezco que la hayas puesto. Ay, Así es como opción para saludarte, para darte la bienvenida. porque este tema está muy cargado de emocionalidad y cuando lo escuché yo estaba en mi temprana adolescencia y sabes, aunque yo no conocía los intríngulis de la composición y por qué él había llegado a ese tema, era como que yo sentía en la piel, yo me quedaba calladita con todo apagado, sobre todo en las noches, con el long play de entonces. Escuchándolo e imaginándome lo que él decía. Tampoco entendía el inglés, entonces para mí era imaginar de acuerdo a lo que su voz y la música me iban transmitiendo, y ya luego supe que era bueno, deja que la música suene para superar todas estas cosas tristes y duras que estoy viviendo en este momento. Ajá. Entonces, Oportuna además para tantas cosas que estamos atravesando, Judith. sí, Y bueno, además su voz, bueno, lo inmortalizó. por favor. Canciones como esta definitivamente pasarán de generación en generación. Y de Mientras una suena, te voy... sensualidad, Ah, y de sí. una sensualidad tremenda. Tremenda tú. Una foto bellísima tuya con la pierna elevada que digo, ella hizo ballet. ¿Qué te parece? Yo no hice ballet, pero bueno, soy hiperflexible, hago ejercicio y bueno, y soy arriesgada. Pero esa pierna elevada a mí me llamó mucho la atención y yo, Dios mío, Judith, porque además la idea no es sacarte los años, pero igual, yo digo mi edad y yo creo que también es del equipo que dice su edad feliz. Yo feliz, ¿En cuánto estás, 67. abuelita, de más de 3? Acabo de cumplir 67 años esta misma semana. Qué Sí. rico decirlo además, exactamente. Feliz Por favor. cumpleaños. Hace unos Gracias, gracias. días. Estamos las dos en eso. Exacto. No, no, Hoy es no en los viernes años, 20, no en la mañana. cantidad de años, pero sí en la celebración del cumple. Pero igual, más o menos, todas esas cosas se van, además estás estupenda, ¿no? Sí, claro. Entonces Y me luces siento muy bien. menos de la edad que tienes. Y yo digo que ya después de los 40, como que esas brechas se disminuyen. Y yo cuando tenía 40, para mí los de 50 era como lo mismo, y al final todos más o menos nos entendemos, y es muy lindo. Estás en una fase en la que ya ves las cosas tan diferentes, que le Las ves quitas peso a tantas. distinto y Sí. tiene mucho que ver, Gladys, con el cómo te sientes, más que cómo te ves bien, a lo mejor sí, a lo mejor te ves un poco, habrá algunos que se ven un poquito más deteriorados y todo, pero es cómo te sientes, Así es. cómo lo vives. Tal cual la valoración que haces exactamente de esa vida que es finita, Sí. vas entendiendo, entonces busca la plenitud. Por cierto, decía lo del cumpleaños, bueno, ya cumplió esta semana aniversario, y de mucho, porque además uno es increíble la cantidad de cumpleañeros que hay, y ahí me toca mañana 21 de junio. Pero bueno, Judy, esta canción ya hablamos de que es uno de tus clásicos, además que te marcó desde la adolescencia. Sí. Pero en la adolescencia también te marcó, o en la adultez temprana, oye, te marcó también en Miss Venezuela. Yo creo que abogada, todo lo que tú quieras, pero todo el mundo te recuerda como la Miss Venezuela, además en esa etapa en la que fue una etapa particular del concurso, donde muchas salieron que se convirtieron en referencias, Tú bellísimas. sabes que en esa época, cuando yo fui al concurso, venía en declive. La gente estaba fastidiada del concurso Miss Venezuela, pues estaba aburrido, no había nada nuevo, iba en declive. Y ese año en el que nosotras estuvimos,
La verdad es que fue nada gris, porque no solamente es que había no interacción, pero había mucho público pendiente del concurso. La verdad es que el país se paraba cuando venía el Miss Venezuela, pero ya cada vez menos. Y nosotras logramos acumular muchísimo centimetraje de prensa y la pugna entre Luz, que era muy vistosa y muy hermosa, y yo, que era llamada la Miss del Pueblo, pues empezamos a levantar las opiniones sobre el concurso. Luego viene todo lo que viene, que gana Luz, que renuncia, que quedo yo, me voy al Miss Universo y quedo de primera finalista. Y luego pasaron muchísimas cosas, con lo cual ese año el concurso fue nada gris, más colorido imposible. Imagínate, pero además la Miss ¿del pueblo de dónde? Bueno, mi amor, yo soy de Caracas, pero lo de la Miss del Pueblo era por pobre. Por siempre pobre, con nosotros por con escasos nuestras cosas recursos. peyorativas, así es. Bueno, es que es parte de lo que tenemos que reflexionar, porque más allá de que ahora uno se ría de eso, no vale, eso tiene varias capas a revisar, a Mucha identificar, a discriminación. aceptar y a trabajar y cambiar. Así es. Sí, mucha discriminación, mucho maltrato. Pero la gente me llamaba la Miss del Pueblo por pobre, pero me querían porque me sentían parte de ellos, que venía de ese pueblo. Y la gente del concurso me detestaba porque yo venía del pueblo y no venía De la de élite. un cierto nivel que según ellos podría ser mejor representante de Venezuela afuera. Tomen nota, miren todo lo que venimos viviendo desde hace mucho tiempo y después nos preguntamos, pero ¿por qué llegamos a esto, no? ¿Por qué llegamos donde llegamos? Esas son las partes de las reflexiones que suelto en mí, así lo veo. De El hecho, las últimas, resentimiento. la penúltima es si estamos pagando un karma. Eso es parte de un karma, entendido como lo que es un karma. Así es, son acciones con consecuencias y ahí que bastantes tenemos a revisar, a aceptar y a trabajar, a mejorar. Esa todavía incluso sigue existiendo, Judy. Me encanta que lo hayas puesto sobre la mesa sobre la base de una experiencia como el Miss Venezuela. Bueno, porque es la realidad, o sea, y además es una realidad conocida y en aquel entonces, igual que ahora, había gente con mucha necesidad, mucho más, creo que mucho menos de lo que está ocurriendo hoy en día, exacto. que la necesidad que había en aquel momento, al fin y al cabo siempre tenías quien pudiera apoyarte, siempre había alguien de la familia que te pudiera asistir y en cambio hoy en día ya no tienes a nadie, porque estamos todos regados por el mundo y si te pasa algo, pues mira, tú a la buena de Dios. Ve a ver cómo lo resuelve. Sí, mucha gente además, estamos en un momento supremo de lo que exactamente se vivía antes y bueno, que se buscaba cambiar y al final no. Cambiamos, pero para peor. Exacto. Aquello de implosionar, yo no sé si tú recuerdas, sin que entremos en ciertas dimensiones, pero yo no sé si tú recuerdas que en ciertas fechas en Venezuela empezaron a hablar de implosionar lo que estábamos viviendo para crear algo nuevo, algo diferente, algo mejor. Y bueno, para las que tú veas que puede expectativas haber no. todavía cosas peores, exactamente, pero yo creo que son trabajos para nuestra conciencia, porque todavía tenemos mucho por aprender, evolucionar, para realmente transitar un mejor país como corresponde de verdad, y para el bienestar colectivo general. Judith, terminamos esta primera parte con tu nombre, el significado de tu nombre. Lo tenemos gracias a Luben Manso. Luben Manso seguramente lo conoces, psicólogo especializado en onomástica, y esto dice de Judith. Hola Gladys, el nombre de la coanimadora del programa de hoy, Judith, llega a nosotros a través de la antigua cultura hebrea. Por una parte significa la dama que viene de Judea, es decir, la dama que viene de la tierra de Cristo para los cristianos. Pero también Judith significa alabanza o quien es alabada. Por lo tanto, representa algo así como la dama que alaba a Dios y también la dama que inspira admiración y respeto. Pueden comunicarse conmigo a través de @luben.manso, Luben con B alta o B labial y Manso con Z. Gracias y hasta la próxima. ¿Qué te Te parece? identifica. Bueno, te voy a decir que yo creo que también ahí faltó que despierta cariño. Mira, porque pero tú despiertas cariño, Judith, Tan desde bella. siempre. tan bella. Pues muchas gracias por eso. Y sí, me siento bien identificada, pero sobre todo porque además recuerdo a Judith, la de Holofernes. Hagan su tarea y piensen en el por qué Oh, que entregó en la bandeja de plata la cabeza del enemigo del pueblo.
Ay, Santa Rita bendita, mira por dónde nos estamos metiendo. Esto se pone cada vez más complicado. Mira, Judith de Holofernes. claro, está bien. No. Cualquier... Sigamos. Pero bueno, abogada lo ejerces, ¿no? Todavía. Sí. Sí, soy especialista en propiedad intelectual. Lo que más ejerzo es en marcas, marcas de fábrica y bueno, aquí sigo en mi país trabajando duro. Lo sé. Pero después del Miss Venezuela vino una carrera para ti, por supuesto, Sí. también en los medios, ¿no? Como suele ocurrir con ese concurso. Sí, efectivamente, yo desde los 15 años ya era modelo profesional. Luego esto fue como natural, llegar al concurso Miss Venezuela, aunque yo no me lo esperaba, ni lo quería, ni lo busqué, pero me sirvió como una plataforma, porque sí que lo es, para hacerme mucho más visible ante los anunciantes. Tuve una carrera de modelo muy buena, muy grande, muy exitosa. Luego hice algunos pininos en la actuación, hice televisión, hice cine, una sola película de cine en realidad. Y muérete, ¿por qué? Porque es que en ese entonces todas las películas que me ofrecían, todos los guiones eran con desnudos. Y yo siempre he sido muy pudorosa. Y no los aceptaba. Entonces al final hice una sola que casi que es una oda a la familia, ¿no? Todo así, todo bello, todo dulce y todo tierno. Y luego entré en la televisión ya como animadora. Ahí me encontré yo misma, que siempre lo que más me gustó fue el modelaje, Sí. y luego la animación. ¿Por qué? Porque yo me sentía que podía hablar con mi propia personalidad, decir las cosas tú. que se querían en el programa, pero con mis palabras. Claro, y comunicadora, por supuesto, además geminiana, te venía en Me la venía sangre. perfecto. Exacto, marcada además por el signo. Así Pero es. bueno, nos toca despedir esta primera parte, ya después te encargas tú. Este programa ya hasta las 3 y yo paso a un lado a disfrutar de tu conducción, de ti, como el resto del equipo, que le encanta, nos encanta este formato, justamente porque ustedes le dan, como siempre digo, un toque diferente a cada viernes. En breve volveremos. Malanga